Padre bendito, por tu bondad y tu misericordia. Dele gracias al Señor, mi hermano. Estamos agradecidos con Dios por esta noche, porque podemos un jueves más reunirnos para recibir la palabra, para poderla trasladar y para poderla leer y poder de esa manera expresar algunas cosas importantes que necesitamos cada día de nuestra vida saber para nuestra buena vida en Cristo Jesús y la salvación que tanto anhelamos. El jueves pasado quedaron algunas preguntas. De hecho, muchos me están preguntando sobre algunas cosas que no estuvieron totalmente claras o no estuvieron totalmente explicadas sobre la necesidad de las funciones ministeriales en la Iglesia de Jesucristo o en el cuerpo de Cristo. Y quiero hacer un resumen de lo que hablé el jueves pasado y si alguno de ustedes tiene preguntas, lo pueden hacer. Incluso si personas que están en línea quieren preguntar, lo pueden hacer a través de la manera que se hace para que podamos contestar cualquier duda, porque creo yo que este tema que está basado en la segunda carta a los Corintios, vamos a buscarlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Aquí ponen un título, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 1 en adelante. Me llama la atención el título que ponen aquí en esta versión Reina Valera actualizada. Pone aquí el título y me llamó la atención: la esperanza del ministerio. Pues yo lo miro bien ubicado, porque la iglesia que tiene la esperanza en la vida eterna, pues tiene esperanza que finalmente, si hay alguno con algún ministerio apostólico, pueda hacer la función que le toca para que entonces la iglesia reciba la palabra, porque definitivamente la palabra que va a ser expresada, que va a ser hablada, va a ser a través de los mensajeros que Dios llama, que Dios les da un mensaje para que la gente pueda alcanzar pues el conocimiento y posteriormente a eso estar preparados para el encuentro con el Señor, que uno de los encuentros más serios y más importantes es el encuentro ante el tribunal de Cristo, como dice Pablo aquí en la segunda carta de los Corintios, del 5 en adelante. Estuvimos hablando sobre la importancia de esos ministerios, porque esos ministerios que Dios llama, que esperamos que hayan ministerios de ese tipo hoy en día, porque como decíamos el día domingo, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y que hay que rogarle al Señor con todo el corazón que envíe obreros a su mies para que entonces llegue el mensaje, llegue la guía del Espíritu, llegue el conocimiento para que la gente pueda prepararse en esta vida, en su reconciliación con Dios, para que entonces esté preparado para el encuentro ante el tribunal de Cristo. No sabemos cómo va a ser eso, no sabemos qué tiempo habrá entre el rapto y las bodas del Cordero, no sabemos en qué momento va a ser lo que dice Pablo acá, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Puede ser que comparezcamos todos juntos, o puede ser que cada uno vaya compareciendo según su llegada delante de Dios. No sabemos, pero lo que sí tenemos que estar claros es que todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y es necesario que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no seamos hallados desnudos, sino que seamos encontrados sobrevestidos en la vida. Como decía el día jueves pasado, muchos van a llegar desnudos, vestidos de muerte, y otros van a llegar sobrevestidos de la vida, porque no los va a alcanzar la desnudez, y la desnudez tiene que ver básicamente con la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, para mí lo que va a quedar desnudo, lo que va a quedar al descubierto es el alma de los seres humanos cuando estemos ante el tribunal de Cristo, porque en el alma está toda la maldad del hombre, está todos los deseos, todas las cosas que el hombre piensa, ahí están las intenciones, todo lo que ya hemos escuchado a través de muchos años.
El espíritu se le es más fácil porque como el espíritu está en Cristo y es uno con Cristo, pues entonces es más fácil para el espíritu. Ahora el que sufre la mayor parte es el cuerpo, porque si el espíritu y el alma no están competentes para la venida del Señor, entonces el cuerpo y el alma, como dice la Biblia, serán lanzados al lago de fuego, mas no habla del espíritu. Entonces, por eso apunten sus preguntas, porque voy a hacer un resumen de lo que hablé y entonces con sus preguntas a lo mejor aclarar todos los puntos. Pero vamos a ir leyendo lo que hablábamos y explicando poco a poco, porque estas son cosas muy interesantes. 2 Corintios capítulo 5 del 1 en adelante. La importancia de las funciones ministeriales para la iglesia o para el cuerpo de Cristo, o la importancia de las funciones ministeriales para cada persona que es parte de la iglesia de Cristo Jesús. Dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, es eterna en los cielos. Entonces está hablando de nuestra casa terrenal. La casa terrenal comienza primeramente con el cuerpo y básicamente lo que se va deshaciendo, lo que se va destruyendo, es el cuerpo, es el que se va desgastando, es el cuerpo de bajeza o el cuerpo de nuestra humillación. O también como Pablo mismo lo dice, el cuerpo de pecado. Que claro, no puede hacer nada sin que tenga un alma donde está contenido toda la maldad del hombre, los pecados, los adulterios, las mentiras, todo lo que el hombre hace que está establecido en el corazón. Entonces, lo interesante aquí es de que en este momento, este cuerpo que se va deshaciendo, es muy interesante, se constituye en el templo de Dios, hablando del cuerpo, del alma y del espíritu. O sea, por eso es importante el cuerpo, porque en este tiempo el cuerpo es el templo de Dios. Dios habita en nuestros cuerpos. Habita el Espíritu Santo haciendo una función en nuestras almas. Habita Cristo en el espíritu del hombre. Y habita Dios en todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, donde Él tiene que ser el único Dios adorado y bendecido. Por eso hemos dicho hasta la vastedad, y lo sigo diciendo y lo diré mientras tenga vida, nosotros no podemos permitir otro Dios porque tenemos un solo Dios en donde Dios Padre o Dios Todopoderoso se ha establecido como en el templo que somos nosotros. Pero lo que dice aquí Pablo es que lo que esperamos es que un día cuando seamos encontrados desvestidos de este cuerpo, seamos vestidos del edificio celestial que está en los cielos. O sea, en este momento nosotros tenemos a Dios en nuestro ser y Él estando dentro de nosotros nos constituimos en templo de Dios. Pero un día nosotros como seres humanos tripartitos ya a una estatura gloriosa, si es que damos la estatura, seremos metidos en Dios, que es el verdadero templo. Y como dice Apocalipsis, seremos quizás columna en el templo de nuestro Dios. O sea, ahí vamos a ser metidos. Es un misterio muy grande y muy maravilloso, pero esa es nuestra esperanza gloriosa. Entonces dice en el 5.2, pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, lo interesante es que si tenemos claro nosotros para dónde vamos, cuál es nuestra función en la vida, cuál es la razón por la cual Dios nos trajo a este mundo para encontrarnos con Cristo, entonces si tenemos claro eso, tenemos que estar nosotros siempre gimiendo y vivir constantemente preocupados por el día en que nosotros partamos a la presencia de Dios y se entre en el proceso de ser desvestidos.
Porque si somos desvestidos, lo que menos queremos es ser hallados desnudos. ¿En dónde podemos ser hallados desnudos? Porque lógicamente estar desnudos en este tiempo es delante de los hombres. Y cuando los hombres nos miran desnudos, ahí nos avergonzamos. Pero aquí no habla de una desnudez delante de los hombres, sino que cuando seamos desvestidos, no seamos encontrados desnudos delante de Dios o delante de Cristo en su tribunal. Y básicamente hay dos tribunales, ¿verdad? Hay dos tronos. El trono de Cristo, donde será la iglesia juzgada por sus obras en este cuerpo. Y también está el trono blanco, donde también los que no se salvaron porque no encontraron su vida en Dios, pues ahí van a ser también encontrados desnudos. Entonces la desnudez es básicamente la desnudez del alma y la vergüenza del cuerpo por no haber dado la estatura delante de Dios. O sea, en este tiempo no tenemos que preocuparnos tanto por cómo los hombres nos avergüenzan o cómo los hombres sacan a la luz nuestra desnudez, me refiero al pecado. Tenemos que preocuparnos cuando estemos delante de Dios, porque ahí sí seremos encontrados desnudos y ahí sí seremos avergonzados. No ante los hombres, porque los que van a ser revestidos con la vida, vamos a seguir leyendo eso para explicarlo, los que seremos revestidos con la vida, ojalá que seamos, ¿verdad? O los que sean revestidos con la vida, no van a avergonzar a nadie. Y los que estén encontrados desnudos van a ser avergonzados por los que son testigos de nuestra vida en los cielos, porque hay muchos testigos que van a ser parte presencial o que van a presenciar nuestra vida delante de Dios en el trono. Entonces, tenemos que vivir nosotros en una constante aflicción por nuestro ser, por nuestro cuerpo. Ahora vivimos en una aflicción por las enfermedades físicas y nos preocupamos de ir con el médico, pero de verdad nos debe de afligir que este cuerpo, aunque se va deshaciendo y aunque se enferma, y eso es parte de la razón por la cual se va deshaciendo, realmente resucite junto con el alma y junto con el espíritu. Entonces debe haber una aflicción constante en nosotros para que cada día de nuestra vida nos sirva, para que cada día que pase paguemos o nos pongamos a cuentas con Dios de las cosas que nosotros podamos hacer. Entonces tenemos que agobiarnos, tenemos que preocuparnos, tenemos que sufrir, tenemos que llorar al darnos cuenta de nuestra condición y al darnos cuenta de que somos tan pecadores y que muy difícilmente podemos dominar nuestra carne y podemos dominar lo que somos. No sé si a ustedes les cuesta, pero a mí me cuesta muchísimo, hermano. Y es una eterna aflicción, pues. Y digo eterna en el sentido que todos los días pasa, ¿verdad? Pero se puede convertir literalmente en eterna si no damos la estatura que Dios quiere que alcancemos. Entonces, en el 4, porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, no queremos ser desvestidos en el sentido que nos van a desvestir el día de la muerte. Y ahí podemos ser encontrados desnudos. Pero lo que Pablo dice es, no queremos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que en el momento de pasar por la muerte nos sobrevista, o seamos sobrevestidos, mejor dicho, por la vida. Y la vida es Cristo, y la vida es la razón del evangelio que estamos oyendo y del evangelio que queremos vivir. Entonces, ya la muerte no tendrá poder sobre nosotros, porque seremos sobrevestidos en la vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las garantías del Espíritu. O sea, para eso nos llamó Dios, para eso nos salvó, para eso nos llamó a la salvación, hizo un llamamiento santo en nosotros para que seamos sobrevestidos en la vida. Así vivimos confiados siempre y comprendiendo
que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor porque andamos por fe, no por vista. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes en el Señor. Bueno, entonces, ¿por qué estamos ausentes del Señor? Porque estamos en este cuerpo. Es interesante que a veces uno no piensa mucho en morirse, ¿verdad? Pero si tuviéramos la certeza de la vida eterna, quisiéramos mejor estar ausentes de este cuerpo para estar presentes en el Señor. Pero como eso no se ha dado todavía por nuestra humanidad y por nuestra vida y por este cuerpo, porque este cuerpo que tenemos es el que nos pone obstáculos para poder ver más allá. Por eso Pablo dice que solamente vemos por espejo, pero que un día conoceremos como fuimos conocidos. Pero cuando estemos ausentes de este cuerpo, estaremos presentes del Señor o presentes en el Señor. Pero mientras eso sucede, para eso nos sirve la fe en esta vida. La fe es solo para esta vida, hermano. No se va a necesitar fe en los cielos porque ya estaremos con el autor y consumador de la fe. Pero ¿cuándo estaremos ausentes del cuerpo y presentes en el Señor? ¿Cuándo iniciará eso? La Biblia dice que los hijos de Dios, los que dan la estatura, no mueren, sino duermen, descansan y van a la presencia de Cristo. Dice la Biblia que hay muchos pasajes, no muchos, pero hay pasajes que dan a entender que vamos al seno de Abraham. Y el seno de Abraham es un lugar de descanso donde, aunque ya no tenemos este cuerpo, nuestra alma va a estar presente en Cristo. ¿Qué sensación será esa, verdad? O sea, esto es lo que a veces nos cuesta a nosotros dimensionar. Por eso nuestra vida es muy falta de buscar ardientemente al Señor, porque no podemos entender en esta humanidad, en este cuerpo, porque solo tenemos la fe. No tenemos la certeza de ver al Señor. Pero, ¿cómo será de maravilloso estar presentes en el Señor sin este cuerpo? Porque finalmente, hermano, esta carne en la que vivimos, este cuerpo, es como una cárcel de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y cuando este cuerpo sea destruido totalmente y vaya a la tumba, entonces seremos liberados de la cárcel y seremos libres. Pero ¿cuál va a ser nuestra libertad? Que estaremos presentes en Cristo. Ahora, ¿qué será eso? ¿Cómo se sentirá o qué se sentirá estar presentes en Cristo? Por eso voy a decir esto que el Señor también mismo dijo. Dijo él, bienaventurado aquel que sin ver creyó, porque tuvo la fe para creer que es mucho mejor estar presentes en Cristo que estar presentes en este cuerpo. Es mucho mejor estar presentes en Cristo porque este cuerpo nos está haciendo que estemos alejados de aquello que realmente es nuestra naturaleza, que estemos literalmente en Cristo, arropados, cubiertos en Cristo Jesús. Espero que usted esté viendo estos puntos que estoy tratando de volver a explicar para que quede totalmente claro. O sea, esa debe ser nuestra meta. Entonces, la fe nos hace vencedores. ¿Por qué? Pues mire, solo por la fe podemos vencer. Pero ¿qué es esa victoria que nos da la fe? Que aunque no vemos ni sentimos, sabemos que es real, que un día estaremos en el Señor. La fe no es ni por vista ni por sentir. O sea, la fe no nos va a mostrar al Señor a ese nivel, ni nos va a hacer sentir al Señor a ese nivel que estoy hablando. O sea, en este tiempo no es ni de vista ni de sentir. Solo tenemos, solo nos queda creer hasta que Él venga. Porque si sintiéramos ahora, si sintiéramos el cobijo del Señor, si pudiéramos ver al Señor glorificado, sería maravilloso. Pues. Pero si vemos al Señor glorificado y si lo sentimos, ya para qué queremos la fe. Si ya vimos. La fe es la prueba,
Es, es la confianza de lo único que tenemos que hacer ahorita en este tiempo, que es creer. Por eso dice, para el que cree, todo le es posible. La fe es la certeza de lo que se espera, pero que no se ve. Por eso nos cuesta mucho tener fe. Porque quisiéramos ver al Señor, quisiéramos ver todas las cosas claras, quisiéramos ver los milagros, quisiéramos ver situaciones que nos hagan entender que Dios está con nosotros. Pero Él está con nosotros. Pero ¿cuál es la única certeza que tenemos que Dios está con nosotros? Solo la fe. Por ejemplo, dice en algunos pasajes en la Biblia que el Señor vela nuestro sueño, que Él está cerca de nosotros cuando estamos dormidos. Así dice algunos salmos, 1 o 2 salmos que he leído. Pero no lo vemos. Es más fácil ver un demonio, hermano. Es más fácil ver un espíritu inmundo que realmente despertarnos y ver la manifestación de Cristo cerca de nosotros. Pero entonces, como no lo tenemos la gran prueba, nuestra fe. No te miro, Señor. No te siento. Es más, te siento lejos, como que te olvidaste de mí. Pero sé que estás ahí, porque tengo la fe para creerlo. Amén. Esa es nuestra certeza. Bueno, entonces, sigamos, porque no sé si estoy explicando, estoy volviendo a predicar lo mismo, yo no sé, pero yo creo que vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Pues si confiamos en el 5.8, pues si confiamos y consideramos mejor estar, bueno, ya eso lo leímos en el 9. Por tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. A uno no le da importancia a este cuerpo en el Evangelio, pero por este cuerpo es que nosotros podemos demostrarle al Señor que tenemos la fe. Y por este cuerpo que tenemos es que lo que está en nuestra alma y nuestro espíritu lo manifestamos a través de lo que nuestro cuerpo hace, sea bueno o sea malo. Las obras que hacemos no las podemos hacer sin cuerpo. Para eso nos dieron cuerpo. Incluso necesitamos cuerpo para poder purgar o para poder pagar nuestros pecados aquí en la tierra. El cuerpo es demasiado importante, es importantísimo, más de lo que nos imaginamos. Por eso es que tenemos que cuidarlo, porque es templo del Espíritu Santo, pero cuidarlo para que tengamos suficiente cuerpo para demostrarle al Señor que tenemos suficiente fe. Pero lo que más nos debe de preocupar es que estaremos un día ante el tribunal de Cristo. Y como ya dije al principio de lo que estoy hablando, ante el tribunal de Cristo, lo que nos tiene que preocupar más es ser encontrados desnudos. Porque yo decía la semana pasada, me ponía a pensar, pero eso es mi pensamiento. Una multitud, millares de millares, legiones de seres ante el tribunal de Cristo, revueltos entre los que tienen vida y los que tienen muerte, revueltos entre los que son revestidos por la vida y los que son desvestidos por la muerte. La muerte te desviste, la vida te sobreviste para que no se vea tu desnudez. Entonces como que se va a ver bien claro, ¿verdad? ¿Quiénes están sin cuerpo? Perdón, ¿quiénes están desvestidos y quiénes están sobrevestidos? ¿Quiénes tienen vida y quiénes no tienen vida? Y ya en el tribunal yo creo que todos van a saber. Aunque yo lo miro como que si fuera un hecho que va a ser en un momento dado. Pero también me pongo a pensar, a lo mejor cada uno que va a tener su momento en que va a ser presentado delante de Cristo.
Y ahí se le va a dar a conocer lo bueno y lo malo que hizo en el cuerpo o fuera del cuerpo. Perdón, en el cuerpo, sea bueno o sea malo, mejor dicho. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántas cosas malas hacemos en el cuerpo? Yo les pregunto, ¿para qué usamos más el cuerpo? ¿Para hacer lo bueno o para hacer lo malo? Va a tener usted que decir lo mismo que yo pienso. Nuestro cuerpo lo usamos más para hacer lo malo. Por eso una de las palabras tremendas del apóstol Pablo es: miserable, pobre hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, tenemos que lamentarnos, tenemos que gemir y llorar. Cuando al terminarse el día y al levantarnos al día siguiente, seamos conscientes de todo lo malo que hacemos con este cuerpo. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos venir delante de Dios a pesar de que hacemos más lo malo con el cuerpo que lo bueno? Porque qué triste sería que no tuviésemos un salvoconducto, ¿verdad? Porque de 10 cosas malas, pero de 10 cosas que hacemos, una es buena y 9 son malas. Desde nuestro pensamiento, lo que miramos, lo que oímos, hasta lo que respiramos. No se diga lo que hablamos, ¿verdad? No se diga lo que tocamos. Es increíble. Entonces necesitamos nosotros un salvoconducto, necesitamos a alguien que por medio de Cristo venga a tratar nuestros conflictos que hicimos con el cuerpo. Necesitamos a un abogado defensor. Como decía la otra vez, necesitamos a un abogado intercesor y necesitamos a un representante de esos abogados aquí en la tierra para que sea el intermediario para poder nosotros traer nuestros conflictos de lo malo que hacemos con el cuerpo. Para eso está el ministro. Me preguntabas tú, hermano Orlando, la semana pasada me quedé muy impactado con tu pregunta, porque tú me preguntabas, ¿qué es lo que cubre el ministro? Por eso estoy hablando de la importancia de las funciones ministeriales en el cuerpo. ¿Qué es lo que cubre el ministro? El ministro no cubre espiritualmente, porque lo que cubre de lo que el ministro hace es la palabra de lo que el ministro predica, porque la palabra es la que cubre. Entonces, si un ministro tiene la palabra, esa palabra que él predica cubre a la iglesia. No es que yo o que un ministro tal cubra, me vengo a cubrir con usted. Nadie puede decir que lo cubre un ministro si no vive la palabra que ese ministro predica. Eso es así, usted creo que ya lo sabe. O sea, es que la gente es un poquito tonta, torpe y habla estupideces. Porque piensan que estar bajo un ministerio, eso los va a salvar. Entonces me está cubriendo fulano de tal. Pero si no vive la palabra que predica, no lo está cubriendo. De nada le sirve que vaya y que se congregue y que diga, estoy bajo la cobertura de fulano de tal. Si no vives lo que está predicando esa cobertura, lo siento, pero no estás cubierto. Bueno, pero ¿cuándo es que el ministro cubre literalmente? Eso sí quiero que quede claro, porque venía por tu pregunta. El ministro no cubre espiritualmente en el sentido que salva, pero el ministro cubre humanamente en el sentido que es un intermediario para que los conflictos del cuerpo sean atendidos por el ministro y sean llevados ante el Espíritu y ante el abogado defensor que es Cristo. Entonces, ¿cuándo es que el ministro te cubre? Cuando tú pecas. Ahí sí te cubre el ministro. ¿Pequé? ¿Hice lo malo? Corro ante el ministro. Y le digo, mire, ministro, hice esto con el cuerpo, hice esto y esto y esto y esto y esto, me vengo a confesar con usted.
cúbrame por favor. Entonces ya interviene el ministro. Por ejemplo, ese era el trabajo del pobre Moisés, ¿verdad? Que el pobre Moisés tenía que interceder con Dios para que Dios no destruyera al pueblo tan rebelde que era Israel. Si no hubiese estado Moisés, Israel se queda en el primer año en el desierto. Pero aguantó 40 años porque ahí iba un Moisés enfrente, que cada vez que el pueblo pecaba, venía el pueblo e intercedía. Entonces, el ministro viene, trae usted su pecado, ahí sí lo cubre, ahí sí está cubriendo. Intercede por usted ante el Espíritu, y el Espíritu gime por usted, y interviene ante el abogado defensor que es Cristo, para que cualquier caso, cualquier pecado que usted tenga, de verdad sea trabajado, sea llevado a un punto en el que su pecado es perdonado y es absuelto de lo malo que hizo con el cuerpo, para que no tenga que ir a llevar esas cosas ante el tribunal de Cristo. Amén. Por eso mucha gente quiere andar a la libre, no quiere reconocer ninguna autoridad porque quiere pecar y no quiere confesar nada de sus pecados. Pero si no va delante del pastor, que le llaman pastor, pero mejor que le llamen ministro. Si no va delante del ministro a confesar el pecado, y claro, mucha gente no va porque hay ministros que usan el pecado para su propio provecho o para maldecir, para destruir. Por ejemplo, hermano, a mí me llama la atención cómo hay hombres déspotas que se dicen ser pastores y que se sienten tan dignos, que se gozan disciplinando a la gente y humillándola con los pecados que ha cometido. Ese no está cubriendo, se parece diablo, porque el diablo descubre, pero Cristo cubre a través de los ministerios. Por eso el que anda sacando los pecados de la gente públicamente por el internet o por teléfono o por chisme, ese es un vocero de Satanás que anda descubriendo el pecado de la gente. Pero cuando la persona está entendida que necesita el ministerio de Cristo a través de una función para que pueda traer sus problemas y sus conflictos, es para que ya no necesite llevarlos ante el tribunal de Cristo. Por eso de que hay pastores, según pastores, que tienen iglesias de miles, 5,000, 10,000, ¿cómo va a atender ese pobre tipo débil, debilucho, enfermizo, acabado a 10,000 gentes? Esas no son iglesias. Ese es un show, ese es un fenómeno espiritual que está sucediendo hoy en día que no pasaba antes. Por eso la iglesia debe de estar cubierta por muchos ancianos. Que por ahí dijeron que los ancianos cubrían las áreas de trabajo de la iglesia. No, los ancianos cubren a la iglesia. ¿Pero en qué la cubren? En que hayan muchos que, siendo ancianos delegados, vayan y escuchen el pecado de la gente, aboguen por ellos, intercedan por ellos, los ayuden para que esos pecados sean resueltos y no tengan que ser llevados ante el tribunal de Cristo. Por eso dice Pablo en Romanos, obedecer a vuestros líderes, dice. O a vuestros pastores, pues pongámosle pastor. Pero los que velan por nuestras almas iban a dar cuentas por ellas. Esos hay que obedecer. Pero a los que no velan por mi alma, ¿por qué los voy a obedecer? ¿Cuántos pastores de los púlpitos dicen, si se va de esta iglesia, se va al infierno? Si se va de esta cobertura o de esta misión, se va al infierno, no se va a salvar. No, es que no es así. O sea, hombres desde los púlpitos maldiciendo y mandando gente al infierno. Esos no son ministros. Porque la verdadera función ministerial, establecidas en 5, o los ministerios, son para tratar con los pecados del pueblo. Con paciencia, con exhortación
y con doctrina. Entendiendo, mientras una persona que continúa pecando siempre busca al ministro para llevar su conflicto y su pecado, esa persona tiene esperanza de que no va a ser encontrado desnudo el día que estemos ante el tribunal de Cristo. Amén. Espero que usted lo esté comprendiendo, hermanos. Por eso, mi cobertura es tal, no. Tu cobertura es la palabra. Y de hecho es la palabra que predica alguien que tiene la palabra. Porque si alguien no tiene la palabra, ese no es ni siquiera lo que él predica cubre, sino descubre. Gente que es descubierta a los mismísimos infiernos, ¿verdad? Hay que entender eso. Entonces, ¿cuál es siguiendo con lo que dice en el 5, aquí después del 16, 17, creo que ya estoy dando el punto, creo que ya me estoy dando a explicar. ¿Qué es el trabajo realmente del ministerio que cubre el pecado de la gente? Que la gente llegue al nivel, por la palabra, de estar en Cristo. Que ese es el nivel más grande. No estar con Cristo, sino estar en Cristo. Para que entonces se constituya en una nueva criatura. O sea, que se manifieste el nuevo hombre en cada uno de ustedes a través de la palabra y a través de la función de tratar con sus pecados. ¿Para qué? Para que las cosas que le pasan ahora queden como cosas viejas que ya pasaron. Porque si pudiésemos decir cuál es el éxito de una función ministerial, es que todos los que llegan con sus conflictos de su alma y de su cuerpo puedan saber que eso va a pasar, que ya no va a ocurrir más, las cosas viejas pasaron y se abre la puerta para las cosas nuevas. Entonces, hay situaciones, me preguntará usted o se preguntarán algunos que me están escuchando en línea, ¿y la gente que no cambia? Bueno, la gente que no cambia, la gente que nunca, su actitud siempre sigue siendo la misma, hay dos razones o por lo menos 2 o 3 razones. La primera, que a lo mejor la persona que está a cargo de la iglesia no está cumpliendo su función. Primero. Segundo, que a lo mejor la persona que está a cargo de la iglesia no está dando el mensaje para que la gente tenga la fortaleza de poder ir dejando las cosas que le pasan y se constituyan en cosas viejas. Y tercero, a lo mejor la persona realmente no es nada. Porque miren, hermanos, el que es de la iglesia, el que quiere edificar el cuerpo de Cristo y hacer la obra del ministerio, tiene que dejar las cosas viejas. Y tenemos que manifestar en nosotros la nueva criatura. Vale, pero ¿cuál es el conflicto? Yo ahorita solo estoy diciendo lo que ya leímos la semana pasada y lo que, si usted quiere saber más, del 12 en adelante, solo quiero decirlo porque yo creo que ya está el punto. Pero, ¿qué es lo que es el punto? Pablo decía aquí, yo a nadie quiero conocer según la carne. ¿Por qué? Porque el conflicto de las iglesias y el conflicto de los malos ministerios, de los malos mensajeros, o de los obreros fraudulentos, o de los malos obreros, es que están demasiado interesados por conocer a la gente según la carne, conocer a la gente según sus pecados. Y comienzan a indagar, y por ejemplo, ¿cuáles son las iglesias corruptas? Porque hay iglesias corruptas, quizás la mayoría son corruptas, corrompidas,
que se dedican a dos cosas: a vivir pecando entre ellos sexualmente, o todo tipo de pecados primero, y a vivir chismoseando, hablando y murmurando de los pecados de los unos con los otros. Mira, la fulana es una prostituta, el sutano es un borracho, el perencejo es un ladrón, y se vuelve una murmuración de tal manera que todos los que están ahí están conocidos, porque la gente le gusta mucho solamente hablar a la gente, de la gente, y conocer a la gente según sus carnalidades. Pero muy pocas veces se habla de las cosas espirituales. Incluso Pablo dice, ni siquiera a Cristo quiero conocer según la carne, porque a Cristo en la carne lo único que puedo ver en él fue sufrimiento y que llevó el pecado de todos nosotros. Yo quiero conocer al nuevo hombre. Entonces debemos estar interesados en conocer al nuevo hombre entre nosotros. Por eso, hermanos, cuidémonos y no hablemos y no andemos llevando cosas en nuestro entorno, en el cuerpo, en nuestra iglesia, en la iglesia que yo estoy ahorita trabajando por ella y encargado de ella, que se anden hablando los pecados de fulano, sutano, perencejo. No me importa conocerlos así. Y si hay pecados que usted tiene que confesar, para eso está el ministro. Llega ante el ministro y ahí se queda, porque el ministro cubre. Entonces, ¿cómo va a comprobar usted si en una iglesia el ministro no sirve para nada? Sencillo. Ese ministro no sirve para nada porque la iglesia de la cual él está encargado, la gente solo habla de pecados de los unos con los otros. Se gozan. Hasta toman fotos cuando están en una mesa de un restaurante con bebidas, y ahí está, y las mandan por las redes sociales. O mandan chismes y dicen cosas y agarran el teléfono. Cuando la gente es así, es culpa de la gente, pero también es porque no hay un ministro que ha logrado cubrir el pecado de la gente, y que en esa iglesia nada más se conoce a la gente según la carne. Como decía un predicador que ya murió, conocer a la gente según el rochoy, decía, no sé cuál es el rochoy, creo que es una parte de un corte de carne, la grasa, el rochoy. Pero de eso se trata. No sé si usted está viendo, de eso se trata. Esto es un conflicto serio. Entonces, el ministerio que cubre funge la función de ser un reconciliador. Que me llamaba un hermano por teléfono el día jueves, que el ministro también, y tiene toda la razón, el ministro también, su trabajo es como un reconciliador, en el sentido que los hermanos dentro de la iglesia se van a reconciliar. Se va a encontrar una solución. Se va a hablar para que el conflicto que haya entre uno y otro no trascienda, sino que se resuelva. Y al mismo tiempo, tener una palabra de reconciliación de esa persona para con Dios. Qué lindo fuera, ¿verdad? O no sé si usted quiere eso. Que con el mensaje que usted está escuchando, usted se sienta cada día más reconciliado con Dios. Yo, por ejemplo, hermano, yo se lo tengo que decir, yo que soy el predicador, yo los jueves, cuando tengo que hablarles, explicarles la palabra, los domingos sobre todo, que nada más comienza a cantar el que encargado de cantar, cae la presencia de Dios, así como no hay necesidad de ni siquiera calentar la hoguera, sino que solo se comienza a cantar y cae la presencia de Dios, ¿verdad? Y se termina la reunión y yo me siento que vengo más reconciliado con Dios. Feliz, dijo Señor. Lo que entendí hoy me ayuda a vivir las cosas, porque tú no puedes hacer algo que no entiendes.
Es lo que le pasa a los pobres niños, ¿verdad? Que uno los vive corrigiendo. Y uno a veces los corrige midiéndose uno. Por ejemplo, yo a veces corrijo a mi hijo que tiene 11 años, yo tengo 54, ya iba a decir 53, pero ya tengo un año más. Semejante viejo pecador, con un montón de mañas que ha dejado en la vida, tratando de corregir a un niño que apenas comienza a aprender las mañas de ese viejo pecador, ¿verdad? Pero cuando los niños entienden por qué lo que hicieron mal, entonces van a tener una manera más fuerte, más estable para hacer cambios en su vida y para ser formados. Porque ese es el punto importante. Entonces, en la medida que usted oye la palabra y entiende la razón de ser y entiende el camino, entonces usted va a poder con toda certeza, con toda seguridad decir, ahora sí sé cómo voy a hacer las cosas, porque ya entendí. ¿Cómo vas a hacer algo que no entiendes? Amén. Por ejemplo, cuando les hablaba a ustedes sobre el pecado original, sobre el pecado del cuerpo de bajeza, y sobre el pecado del cuerpo, sobre el cuerpo de pecado. Cuando les hablaba a ustedes que este cuerpo de pecado nunca va a dejar de pecar, porque este cuerpo de pecado es pecador por solo tener cuerpo o por solo ser cuerpo. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero como nos decían antes, si usted peca en tal cosa, se va a perder. ¿Cómo hace la pobre gente para sentirse que tiene un montón de pecados? No, pero hay una función ministerial, hay un anciano, hay un obispo, hay un obrero que cuida a la iglesia. No la cuida para que no vaya a pecar, aunque debería ser, pero cuando la gente peca, uno no está presente, ¿verdad? Se fue a pecar solita y ya cuando regresa con todo el clavo que dice, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? Pero qué lindo es poder llegar y decirle al ministro su pecado sin que se vaya a sentir juzgado, sin que se vaya a sentir avergonzado. Porque nunca el ministro puede avergonzar a nadie, hermano. Ni siquiera públicamente. Solo a los que actúan en perversidad y en maldad, que andan haciendo las cosas para dañar, a ellos hay que denunciarlos. Pero los que pecan porque tienen humanidad, hay que cubrirlos. Hay que ayudarlos. Y no todas las disciplinas, porque hay déspotas. Yo conozco hombres déspotas. Mire, yo en mi vida ministerial he conocido, no les voy a decir quiénes son, pero los llevo en mi corazón, 5 hombres déspotas, malvados. 5. Y 4 de ellos son peor que el diablo. No adivine quiénes son porque viven en la China. Pero miren, hermano, esos hombres se gozan en publicar los pecados de la gente. Uno por ahí dice que fue delegado a cortar cabezas. O sea que son hombres que practican la Santa Inquisición. ¿Así? Degollando a la gente espiritualmente. Tratándolos de ver destruidos para que nunca se levanten. Y así, como son ellos, son los que los oyen y van a sus áreas de trabajo a hacer lo mismo con la gente. Pero el evangelio se trata de cubrir pecados, de restaurar gente, de ayudar gente, de que la gente encuentre un lugar de refugio para que traiga su vergüenza y ese ministro lo cubra. Porque para eso es el ministro de la reconciliación con Dios. Y el ministro de la reconciliación los unos con nosotros. Si no sucede eso,
ahorita aquí en este tiempo que estamos viviendo, cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Oye, hermano, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, ahí va a ser la vergüenza, porque no tuvimos la capacidad y no cumplimos con la función. Por ejemplo, Pablo dice, yo soy como un embajador. Imagínese usted que el embajador en este tiempo, como se entiende la palabra embajador y como se entendía en el tiempo de Pablo, era aquel que llegaba y daba las buenas nuevas del lugar que él representaba, ya sea país, una ciudad, un estado. Era embajador de ese estado, daba las buenas nuevas, daba a conocer las bellezas, como sucede ahora, las bellezas del pueblo que él representa. Pero el embajador Pablo, o los embajadores, que son los ministros de la reconciliación, son los que le dicen a la gente, yo estoy aquí para traerles paz, para que se reconcilien entre ustedes, pero sobre todo para que se reconcilien con Dios y sean absueltos, ¿es la palabra? De todos sus delitos aquí en la tierra. Entonces, qué lindo es que el día de tu muerte, por eso vale la pena enterrar. El día de tu muerte lleguen a enterrarte. Señor, aquí entrego este cuerpo que tratamos durante la vida. Yo velé por su alma y yo sé, Señor, que está absuelto de pecado. Te lo presento, porque sé que en el momento preciso va a resucitar de entre los muertos. Entonces, esos son los embajadores. Por eso esos pastores que viven condenando en los púlpitos, esos no son embajadores de nada, hermano. Esos son leñadores. Apedrean a la gente porque no tienen mensaje, lo único que tienen es sacar su ira y su enojo. Y muchas veces lo que los pastores condenan desde los púlpitos es lo que ellos practican. ¿Sí? Cuando un pastor o cuando un predicador habla mucho del mismo pecado y se lo tira a la gente, es porque tarde o temprano se va a descubrir que esos pecados de los que él habla con la gente es lo que él está practicando de manera oculta. Amén. Y amén. Creo que hoy sí me expliqué, ¿verdad? ¿O hay preguntas? Es que la semana pasada estábamos apenas calentando el comal, pero yo creo que está claro, ¿verdad? ¿Preguntas? Los que están en línea, preguntas, no hay nadie. Bueno, o no me expliqué o me expliqué que todo quedó claro. Pero este era el mensaje que tenía para ustedes hoy. Espero ser un día un embajador con estas características, hermano. Que Dios nos ayude para que la iglesia sea un lugar de paz, de armonía, y que un día se acabe la murmuración y que no aceptemos el chisme, hablar detrás de nadie entre nosotros. Porque para eso hay una palabra y hay una función ministerial del encargado de la iglesia para que se cubra la iglesia. Amén. Padre, te damos muchas gracias esta noche por la oportunidad que me has dado de trasladar este mensaje a todos los que me escucharon esta noche y los que me seguirán escuchando a través, Señor, de los días, de los meses. Padre de la gloria, Padre de misericordia, que podamos nosotros entender la importancia de las funciones ministeriales para que el cuerpo sea instruido, para que el cuerpo sea bendecido y para que el cuerpo sea ayudado. Te agradecemos por todo esto
Te suplicamos que esto que hemos dicho pueda propagarse, pueda escucharse por los cuatro vientos, Señor. Y que mucha gente pueda encontrar refugio, pueda encontrar respuestas y soluciones a todas aquellas cosas de las cuales tiene que estar muy claro, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para quien sea toda la gloria y la honra desde ahora y para siempre jamás. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos.